Capítulo 1. Un nuevo comienzo. Laura se despertó temprano, como siempre. El sol aún no había salido, pero ella ya estaba de pie, sentada en la pequeña mesa del comedor, con una taza de café en las manos. Miraba por la ventana hacia el cielo gris, sabiendo que el día que tenía por delante sería uno lleno de desafíos. A pesar de las circunstancias, ella estaba decidida a dar el primer paso hacia una nueva vida. Había tomado una decisión difícil la noche anterior, una decisión que la había estado atormentando por semanas. Había dejado a Daniel. Había terminado con él. Fue una decisión abrupta, casi inesperada, pero necesaria. La relación que habían compartido durante los últimos 5 años se había desmoronado lentamente, como una estructura que nunca fue sólida desde el principio. Daniel era un buen hombre, pero la chispa que una vez los unió se había apagado, y ella sentía que ya no podía seguir viviendo en una mentira. No fue un hecho aislado. Había sucedido a lo largo de los últimos meses, discusiones constantes, malentendidos, y la incomodidad de dos personas que ya no sabían cómo ser felices juntas. Pero lo que realmente la empujó a dar el paso final fue algo que había descubierto en los últimos días. Una carta anónima. La carta hablaba de cosas que ni ella misma sabía que existían, revelando secretos oscuros que la dejaban sin aliento. Mientras tomaba un sorbo de su café, la carta regresó a su mente. La carta que había encontrado en el buzón, sin remitente, que la dejó en shock. Decía: Daniel no es quien crees que es. Y te lo demostraré antes de que sea demasiado tarde. Las palabras flotaban en su mente como una sombra que no podía ignorar. ¿Era cierto? ¿Daniel le estaba ocultando algo tan grande? La verdad es que Laura no sabía qué hacer con eso. Al principio pensó que era solo una broma cruel, un intento de alguien por hacerle daño. Pero algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. Quizás, de alguna manera, la carta era el empujón que necesitaba para finalmente abrir los ojos y ver la verdad. Quizás, la carta era el despertar de una realidad que había estado eludiendo durante mucho tiempo. El teléfono de Laura vibró en la mesa, rompiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Daniel. Laura, sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero quiero que sepas que te extraño. Podemos arreglar las cosas. Te amo. Laura dejó el teléfono sobre la mesa, mirando el mensaje, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. ¿Cómo podía amar a alguien que no le había sido completamente honesto? Ella también lo había amado, mucho, pero algo se había roto. Algo que ni el amor podía reparar. Sus dedos recorrieron la superficie fría de la mesa, como buscando una respuesta, una señal. Pero la respuesta ya la tenía en su corazón. Ella no podía volver atrás. Entonces, decidió hacer lo que debía hacer. Dejar todo atrás y empezar de nuevo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era lo correcto. La vida de Laura estaba por cambiar de manera irreversible. Antes de salir de su apartamento, Laura miró por última vez el lugar que había llamado hogar. Había demasiados recuerdos, demasiadas promesas rotas. Pero ya no había vuelta atrás. Con una última mirada, cerró la puerta, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del ascensor. Capítulo 2. El eco del pasado. Laura había caminado por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, como si sus pies pudieran llevarla hacia algún lugar donde las decisiones que había tomado no pesaran tanto. Era temprano aún, y la ciudad apenas comenzaba a despertar, con la gente yendo a sus trabajos y las luces de las tiendas comenzando a encenderse. Ella, sin embargo, se sentía completamente perdida. Sabía lo que había hecho, sabía lo que tenía que hacer, pero aún no sabía cómo encajar las piezas de su nueva vida. Con el corazón apesadumbrado, decidió que necesitaba despejar su mente. Así que se dirigió a uno de sus lugares favoritos, el parque que quedaba a solo unas cuadras de su apartamento. Era un espacio tranquilo, rodeado de árboles que formaban un pequeño refugio dentro del bullicio de la ciudad. Laura siempre había encontrado consuelo en ese lugar, en las mañanas frías, cuando el aire todavía tenía el frescor de la madrugada. Se sentó en un banco vacío, observando cómo el viento movía las hojas de los árboles. A veces pensaba que los árboles sabían mucho más que las personas. Ellos se quedaban quietos y observaban la vida pasar sin juzgar. Mientras tanto, las personas, como ella misma, tomaban decisiones precipitadas, vivían atrapadas entre lo que querían y lo que sentían que debían hacer.
Laura siempre había sido una persona indecisa, siempre atrapada entre dos mundos, el que soñaba y el que le tocaba vivir. Pero hoy algo había cambiado. Hoy, ella había dejado atrás una parte de su vida, una parte que ya no le pertenecía. A pesar de que su corazón seguía dando vueltas, se sentía más ligera. Sabía que no podía seguir viviendo con alguien que no era capaz de ser sincero con ella. La carta había sido el detonante, pero en el fondo, algo en su interior le decía que esta relación había terminado mucho antes de que llegara ese mensaje anónimo. Mientras estaba allí, sumida en sus pensamientos, escuchó un sonido familiar. Alguien se acercaba, caminando con pasos ligeros sobre el sendero. Al principio no pensó en nada en particular, pero cuando la persona se acercó más, su corazón dio un salto. Era Javier. Javier había sido su amigo de toda la vida, uno de esos amigos que siempre había estado ahí, en las buenas y en las malas. Pero los últimos meses habían sido diferentes. Javier había empezado a alejarse, o quizás había sido ella quien lo había hecho. De cualquier manera, su relación había pasado de ser una amistad sincera a una conexión distante, casi insustancial. Laura, dijo él, sonriendo con una calidez que la hizo sentirse extraña. Había algo en esa sonrisa que la hacía recordar momentos de su juventud, momentos más simples. Javier, respondió ella, tratando de ocultar la sorpresa en su voz. No esperaba verte aquí. Él se sentó junto a ella en el banco, dejando caer una mochila sobre el suelo. Estaba despeinado, como siempre, y su camiseta estaba algo arrugada, pero su presencia le resultaba reconfortante. No me digas que vienes a caminar sola otra vez, dijo Javier, con una ligera risa. Ya sé que te gusta hacer esto, pero deberías disfrutar de la compañía de los demás de vez en cuando. Laura no supo qué responder. No sabía si estaba lista para hablar de lo que había estado sucediendo en su vida, especialmente con Javier. Habían compartido tantas historias, tantos secretos, que el pensar en revelarle lo que había estado pasando con Daniel le resultaba aún más complicado. Javier la miró, como si pudiera leer su mente. Sé que algo te pasa, Laura. No soy tonto. ¿Te ha pasado algo? Preguntó con suavidad, sus ojos reflejando una preocupación genuina. Laura se quedó en silencio por un momento. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero al final decidió ser honesta. Javier era, después de todo, uno de los pocos que la conocía lo suficientemente bien como para entender. He terminado con Daniel, dijo al fin, con la voz más baja de lo que le hubiera gustado. Ya no podía seguir con él. Todo se había vuelto tan difícil. Y ahora, no sé qué hacer con mi vida. Javier la miró en silencio durante un largo momento. No se veía sorprendido, pero tampoco indiferente. Había algo en su rostro, una mezcla de tristeza y comprensión. No sé qué decirte, Laura, dijo finalmente, su tono sincero pero con una pequeña sombra de tristeza. Daniel era un buen tipo, pero a veces, las cosas no funcionan. No puedes quedarte con alguien solo porque es bueno. Tienes que estar con alguien que te haga sentir viva. Laura asintió, sin saber cómo responder. Javier siempre había sido así, directo, sincero, sin rodeos. Esa fue una de las razones por las que siempre había sido tan importante en su vida. No sé qué me espera ahora, susurró ella, mirando el cielo gris por encima de ellos. Estoy perdida, Javier. Todo se siente tan confuso. He estado con Daniel por tanto tiempo que no sé quién soy sin él. Javier se quedó callado por un momento, observando la misma vista. Luego, se inclinó ligeramente hacia ella. Laura, no tienes que tenerlo todo resuelto ahora. Lo que estás sintiendo es normal. No es fácil cerrar capítulos importantes de tu vida. Pero lo único que puedo decirte es que, en este momento, lo más importante es que te encuentres a ti misma. No dejes que nadie más decida por ti. Ni Daniel, ni nadie. Las palabras de Javier la calaron hondo, más de lo que esperaba. En ese momento, algo en su interior se rompió, pero al mismo tiempo, se reparó. Javier tenía razón. No podía seguir viviendo por los demás. Tenía que vivir por ella misma, encontrar su propio camino. No importaba si eso significaba estar sola, o si eso significaba que las respuestas llegarían con el tiempo. Pero ella tenía que dar ese paso. Laura lo miró a los ojos, con una expresión decidida que no había tenido en mucho tiempo. Gracias, Javier.
De verdad. No sé qué haría sin ti. Javier sonrió y la miró con cariño. No dijo nada más, porque sabía que no era necesario. Laura estaba empezando a encontrar su camino, y eso era lo único que importaba. Capítulo 3. La larga sombra del pasado. Los días que siguieron al encuentro con Javier fueron extraños para Laura. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de vacío que había estado arrastrando durante semanas comenzó a tomar forma. A veces, las emociones se desbordaban sin previo aviso, como olas de un mar que no podía controlar. La separación de Daniel, aunque necesaria, dejó un espacio en su vida que parecía no poder llenar. Su apartamento, antes tan familiar, ahora se sentía como una jaula vacía, donde todo le recordaba lo que había dejado atrás. A pesar de todo, Laura sabía que lo había hecho por ella misma, por su bienestar. Pero no estaba segura de qué hacer a continuación. Había pensado en muchas cosas: mudarse a otra ciudad, cambiar de trabajo, reinventarse por completo. Pero, por ahora, se limitó a ir paso a paso. Tomar una decisión a la vez. Y por eso, se decidió a salir más, a hacer cosas nuevas, a distraer su mente, aunque lo único que quería era encontrar algo de paz en su interior. Fue en uno de esos días de búsqueda de distracción cuando Laura recibió una llamada que la dejó completamente desconcertada. ¿Laura? La voz al otro lado de la línea era familiar, pero la sorpresa la dejó sin palabras. Era Daniel. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al escuchar su nombre en los labios de él. Había pasado una semana desde la ruptura, y ella había evitado toda comunicación con él, intentando dar espacio y tiempo para que las emociones se calmaran. Sin embargo, el escuchar su voz de nuevo la descolocó. Había una parte de ella que aún no podía dejar ir, y esa parte ahora parecía ser la que dominaba su corazón. Daniel, contestó Laura, sin saber qué más decir. Lo siento, Laura. Sé que no debo llamarte, pero tengo que hablar contigo. He estado pensando mucho en todo, y necesito que me escuches. Laura respiró hondo. Había estado preparándose mentalmente para este momento, pero ahora que estaba frente a él de nuevo, no sabía qué hacer. Por un instante, la tentación de volver a caer en la familiaridad de su voz, en su forma de hacerla sentir especial, la hizo dudar. No sé si es una buena idea, Daniel, dijo finalmente, con voz temblorosa. Ya te dije que lo nuestro se terminó. No creo que haya algo más que podamos resolver. Lo entiendo. Pero hay algo que debo contarte. Algo importante, algo que no te he dicho antes. La voz de Daniel se quebró al final, y eso hizo que Laura se detuviera, en suspenso. ¿De qué estás hablando?, preguntó, ahora sintiendo una mezcla de confusión y desconfianza. Te lo explicaré todo. Estoy dispuesto a hacerlo, Laura. Solo, te pido una oportunidad para hablar. Después de todo lo que hemos vivido, creo que te mereces saber la verdad. Laura se quedó en silencio, con el teléfono en la mano. Su mente daba vueltas, queriendo entender lo que Daniel había dicho. La verdad. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo más que ella no sabía? La carta anónima, sus sospechas. Todo comenzó a encajar de manera incómoda. Está bien, dijo, con una resolución que aún no sentía por completo. Te escucharé. ¿Dónde nos encontramos? El café que eligieron para encontrarse estaba en una esquina tranquila del centro. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, y la luz cálida de la tarde invadía el pequeño local, creando una atmósfera acogedora. Cuando Laura entró, vio a Daniel sentado en una mesa cerca de la ventana. Su rostro estaba grave, pero aún conservaba esa expresión que a ella le era tan familiar. El hombre que había amado. El hombre con el que había pasado años de su vida. Al verlo, Laura sintió una mezcla de emociones. Ya no lo veía con los mismos ojos de antes. La distancia, la ruptura y la incertidumbre habían cambiado la forma en que lo percibía. Sin embargo, no podía negar que su presencia seguía teniendo un efecto en ella. Se acercó a la mesa, se sentó, y ambos se miraron en silencio durante unos segundos que parecieron interminables. Gracias por venir, dijo Daniel al fin, tomando un sorbo de su café. Dime lo que querías decirme, respondió Laura, sin rodeos. Su tono era firme, pero su corazón seguía latiendo fuerte. Daniel asintió, pero antes de hablar, parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado.
Sé que nuestra relación no fue perfecta, y reconozco que he cometido muchos errores. Pero hay algo que no te he contado. Algo que, por mi propio miedo, nunca te dije. Y es que yo también recibí una carta. La misma carta que tú recibiste. El estómago de Laura se contrajo. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? Preguntó, confundida. Sí, la carta que te llegó, la que te decía que algo no estaba bien con nuestra relación. Yo también la recibí. Y aunque al principio no le di importancia, algo en ella me hizo investigar. Y lo que descubrí me dejó sin palabras. Laura. Las palabras de Daniel flotaron en el aire, y Laura lo observaba sin poder procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué descubriste? Preguntó con una voz que sonaba más baja de lo que le habría gustado. Daniel la miró fijamente, como si estuviera sopesando el impacto de lo que iba a decir a continuación. Descubrí que alguien en tu vida no es quien dice ser. Y esa persona ha estado manipulando las cosas detrás de nuestras espaldas. Laura, todo lo que creíamos saber, todo lo que pensábamos que era cierto, podría ser una mentira. Laura sintió que el aire desaparecía de repente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Capítulo 4. La verdad oculta. Laura no podía procesar lo que Daniel acababa de decir. Cada palabra que salía de sus labios parecía enredarse con las miles de preguntas que se formaban en su mente. Su corazón latía desbocado, y el ambiente que antes había sido cálido y acogedor, ahora parecía una prisión. El café se sentía amargo, y el aire pesado. Miró a Daniel, esperando una explicación más clara, algo que pudiera darle un sentido a todo lo que había escuchado. ¿Qué quieres decir con que alguien en mi vida no es quien dice ser? Preguntó finalmente, con un tono de incredulidad. Daniel respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar algo que, por mucho tiempo, había mantenido en secreto. Levantó la mirada, sus ojos evitaban los de ella, y eso solo incrementaba la tensión en el ambiente. No sé por dónde empezar, pero todo esto tiene que ver con la carta que recibí, dijo, tragando saliva. Al principio, pensé que era una broma, pero luego empecé a investigar un poco. Lo que encontré me dejó helado. Alguien me estaba siguiendo. Laura. Me enteré de cosas que no sabía, cosas que no podía creer. Y lo peor es que todo apunta a alguien muy cercano a ti. Alguien que ha estado manipulando todo, desde las sombras. Laura lo miraba con una mezcla de angustia y sorpresa. No sabía si estaba lista para escuchar más. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero cada vez parecían más complejas, más oscuras. ¿De qué hablas? ¿Quién está detrás de todo esto? Preguntó con una mezcla de miedo y desesperación. Daniel bajó la mirada por un momento antes de responder. Sé que no lo vas a creer, pero creo que alguien cercano a ti, alguien que siempre ha estado en tu vida, está detrás de la carta. Alguien que te conoce muy bien. Alguien que ha estado manejando los hilos a su favor. Y me temo que esa persona ha manipulado más que solo tu relación conmigo. Tal vez hasta todo lo que hemos vivido. Laura sentía que su mundo se desmoronaba lentamente. La idea de que alguien en quien confiaba, alguien que había sido parte de su vida durante tanto tiempo, pudiera estar orquestando todo esto, le parecía inconcebible. ¿Quién, Daniel? ¿Quién? Su voz comenzó a quebrarse, aunque intentaba mantener la calma. Daniel la miró con los ojos llenos de incertidumbre, como si temiera lo que pudiera suceder después de su siguiente declaración. Creo que Javier está involucrado. El nombre de Javier resonó en la mente de Laura como un golpe. Javier, su amigo de toda la vida. El hombre que siempre había estado a su lado, el que la había consolado cuando más lo necesitaba. Nunca en sus peores pesadillas habría imaginado que alguien tan cercano pudiera estar involucrado en algo tan oscuro. El aire se volvió denso y frío, y Laura se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No puede ser, dijo, apenas en un susurro, mientras su mente luchaba por entender lo que estaba oyendo. Sé que suena increíble, pero he estado revisando las pistas, y todo parece señalar hacia él. Los encuentros secretos, las llamadas que nunca mencionó, las veces que te dijo que estaba ocupado cuando no lo estaba. Todo está conectado. Y lo peor de todo es que creo que Javier ha estado manipulando no solo tu relación conmigo,
sino también tu vida. Quizás más de lo que tú sabes. Laura se quedó en silencio, su mente en caos. Todo lo que Daniel le decía parecía irreal. ¿Cómo podía Javier, su amigo, alguien que siempre había estado allí para ella, ser capaz de algo tan retorcido? No puedo creerlo, musitó, luchando por encontrar palabras. Javier. Siempre ha sido mi amigo. Mi confidente. No entiendo. Daniel. ¿Qué motivo tendría? Daniel se encogió de hombros, con la expresión sombría. Eso es lo que me pregunto también. Tal vez haya razones que ni él mismo entienda. O tal vez haya estado haciendo esto por algún interés que no conocemos. Pero lo que sí sé, Laura, es que él tiene algo que ver con todo esto. Y tú necesitas saber la verdad antes de que te sigan manipulando. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa, mientras Laura intentaba asimilar lo que estaba escuchando. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos. No podía procesar todo de golpe. Necesitaba tiempo. Pero, por más que lo intentara, la imagen de Javier comenzó a tomar un tinte oscuro en su mente. La duda empezó a sembrarse en su corazón. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Laura habló. No sé qué hacer con esto, Daniel. No sé si puedo creer lo que me estás diciendo. Javier siempre ha sido leal conmigo. Siempre me ha ayudado. No puedo imaginarlo traicionándome de esta manera. Daniela miró con una mezcla de frustración y tristeza. Te entiendo, Laura. Yo tampoco quiero que sea cierto. Pero las pruebas están ahí. Y tú tienes que decidir si vas a seguir ignorándolas o si vas a enfrentarte a la realidad. El problema es que, si seguimos en la oscuridad, seguirá siendo una pieza más en su juego. Y no quiero que eso pase. Laura miró hacia el exterior, al parque cercano, a las personas que pasaban, como si nada de esto estuviera sucediendo. Pero, en su interior, todo había cambiado. Sentía que estaba al borde de un precipicio, sin saber si dar un paso hacia adelante o retroceder. Necesito tiempo, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Voy a pensar en lo que me has dicho, pero no sé si estoy lista para enfrentarlo aún. Daniela asintió, comprendiendo. No dijo nada más. Solo la observó mientras ella salía del café, sumida en un mar de incertidumbres. El aire frío de la tarde la golpeó en la cara, y, por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió completamente sola. Capítulo 5. La duda que no se apaga. El camino de regreso a su apartamento fue un trayecto lento. Los pasos de Laura resonaban vacíos sobre las baldosas, como si el eco de su incertidumbre se reflejara en cada movimiento. El aire frío de la tarde no la despejaba, ni la prisa de la gente a su alrededor la hacía sentir menos sola. Su mente estaba atrapada entre el desconcierto y la necesidad de encontrar respuestas. La conversación con Daniel no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Javier, ¿cómo podía ser que él estuviera involucrado en todo esto? ¿Qué razón tendría para hacerle daño? Durante años, Javier había sido su amigo más cercano, su confidente. Había estado allí cuando más lo necesitaba, y ahora todo parecía dar un giro hacia lo imposible. No podía aceptarlo tan fácilmente. No podía creer que alguien tan cercano a ella, alguien que había compartido tantos momentos de su vida, fuera capaz de manipularla de esa manera. Al llegar a su apartamento, Laura se detuvo frente a la puerta, el llavero en su mano temblando ligeramente. Cada vez que pensaba en la posibilidad de que Javier estuviera detrás de todo, su corazón se aceleraba. Era como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Pero al mismo tiempo, algo en su interior la instaba a investigar más, a no dejarse atrapar por la primera impresión. Con un suspiro, Laura abrió la puerta y entró. El apartamento estaba en silencio, lo cual le parecía una bendición en ese momento. La sensación de estar sola le daba algo de consuelo, como si pudiera finalmente procesar todo lo que había aprendido. Se dejó caer sobre el sofá, mirando hacia el vacío, sin saber qué hacer con sus pensamientos. La imagen de Javier no desaparecía de su mente. Era su amigo, su mejor amigo. Pero ahora, esa relación estaba oscurecida por la duda. Decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tenía que hablar con Javier directamente, confrontarlo. Aunque el miedo la invadía, sentía que no tenía otra opción. Si realmente estaba involucrado en algo tan retorcido,
Tenía que saberlo. Necesitaba enfrentarse a la verdad, aunque eso significara destruir una amistad que había sido tan importante para ella. Sin pensarlo 2 veces, Laura tomó el teléfono. Las manos le temblaban mientras marcaba el número de Javier. El tono de llamada parecía alargarse más de lo que debía, cada segundo haciendo crecer su ansiedad. Finalmente, la voz de Javier respondió del otro lado. ¿Laura? Su tono era relajado, como si no hubiera nada fuera de lo común. Pero eso solo hizo que la duda de Laura creciera aún más. ¿Cómo podía sonar tan tranquilo después de todo lo que había estado pasando? Javier, necesito hablar contigo, dijo Laura, tratando de que su voz no temblara. Es importante. ¿Puedo verte? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Javier no era de los que dudaban al responder, siempre era directo. Esa vacilación le pareció extraña, pero la ignoró. Claro, ¿qué pasa? Respondió él, finalmente. ¿Nos vemos en el parque, como siempre? Sí. En 1 hora. Laura colgó sin esperar respuesta, aún con el nudo en el estómago. La hora que pasó antes de ver a Javier se sintió como una eternidad. Laura no sabía cómo enfrentarse a él. No sabía si lo que Daniel le había dicho era cierto, si Javier realmente estaba involucrado en todo eso. Pero algo en su interior la impulsaba a confrontarlo, a poner a prueba esa amistad que había tenido con él durante tantos años. Al llegar al parque, Laura se detuvo por un momento frente a la entrada. Era el mismo parque al que siempre había ido, el lugar que guardaba tantos recuerdos de su infancia, su adolescencia y los primeros años con Daniel. Ahora, sin embargo, el lugar se sentía diferente. Todo le parecía extraño, ajeno. Estaba dando un paso en territorio desconocido. Javier estaba allí, sentado en el banco donde solían charlar tantas veces. Cuando la vio llegar, levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero Laura no podía ignorar el nudo en su garganta. Este no era el Javier que conocía. Algo había cambiado. Hola, saludó él, sin perder su tranquilidad habitual. Laura lo miró directamente a los ojos, buscando alguna pista, algún signo que indicara si lo que Daniel había dicho era verdad. No sabía por dónde empezar, así que optó por lo más directo. Javier, ¿por qué me ocultaste lo que está pasando? Dijo, su voz firme. Daniel me dijo algo que me dejó completamente desconcertada. ¿Es cierto que estás involucrado en todo esto? ¿Qué tienes algo que ver con las cartas? El rostro de Javier cambió apenas, pero Laura notó la ligera tensión que se instaló en sus hombros. No era mucho, pero lo suficiente como para que su instinto le gritara que había algo más detrás de su sonrisa. ¿Qué cartas? Preguntó él, fingiéndose confundido. Laura se cruzó de brazos, observando con detenimiento cada uno de sus gestos. Estaba buscando la verdad, aunque eso pudiera significar ver la cara oculta de alguien que había sido su amigo durante tanto tiempo. Las cartas, Javier, insistió. Las cartas que yo recibí, y que Daniel también recibió. ¿Sabes de lo que hablo? El rostro de Javier se tensó un poco más, y aunque intentaba disimularlo, Laura notó su nerviosismo. Ese detalle no se le escapó. En ese momento, la duda se convirtió en certeza. Javier estaba ocultando algo. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué motivo tendría para hacerle daño de esta manera? Javier respiró hondo y, por primera vez, su voz perdió algo de la calma que siempre le caracterizó. Laura, sabes que nunca querría hacerte daño. Su tono se suavizó, pero sus palabras sonaban vacías, como si intentara evitar la verdad. Las cartas no tienen nada que ver conmigo. No sé por qué Daniel te diría eso. Tal vez se está equivocando. Laura lo miró fijamente, sin dejar de buscar algún resquicio de sinceridad en su mirada. Pero sus palabras no la convencían. Entonces, ¿por qué mentiste, Javier? Preguntó, sin poder contener la rabia. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué esconderte detrás de mentiras? Javier guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando la forma correcta de responder, o tal vez, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, sus palabras llegaron, pero no de la forma que Laura esperaba. No quería que te lastimaras, Laura. La verdad es más complicada de lo que imaginas. Pero no soy yo quien te está manipulando. Hay cosas que no entiendes, y créeme,
Hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Laura no podía creer lo que estaba escuchando. La confusión, el miedo y la rabia se entremezclaban dentro de ella. Estaba a punto de explotar, pero algo en la mirada de Javier la detuvo. Había algo más. Algo que aún no le había dicho. ¿Qué estás ocultando, Javier? Preguntó con voz temblorosa. Él la miró a los ojos, y en sus ojos brillaba algo que Laura no pudo descifrar. Algo que parecía una mezcla de tristeza y desesperación. Lo descubrirás pronto, Laura. Solo, no confíes en todo lo que ves. Las cosas no siempre son lo que parecen. El silencio que siguió fue pesado, como si ambos estuvieran al borde de una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Capítulo 6. El juego de las sombras. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado, mientras Laura se quedaba allí, parada frente a Javier, sin saber si su vida acababa de tomar un giro irreversible o si aún podía aferrarse a las piezas de su pasado. Las palabras de Javier retumbaban en su mente como un eco lejano y extraño, y la sensación de desconfianza que había estado cultivándose en su corazón no hacía más que crecer. Todo lo que había creído conocer, todo lo que pensaba saber sobre su vida, estaba comenzando a desmoronarse. Javier seguía mirándola con esa expresión de tristeza oculta, una mezcla de pena y resignación que solo aumentaba la tensión entre ellos. Él había sido su amigo durante tanto tiempo, alguien con quien había compartido risas, secretos y recuerdos. Ahora, todo eso parecía ser parte de una mentira, una farsa, y Laura no sabía si podía soportarlo. Javier, ¿qué estás diciendo?, preguntó, la voz quebrada por la angustia. No entiendo nada. ¿Qué quieres decir con que hay algo más grande detrás de todo esto? ¿Quién está jugando con nuestras vidas? Javier suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para decir algo aún más doloroso. Laura, lo que estás a punto de descubrir no es fácil. Lo que Daniel y tú han estado investigando no es solo sobre ustedes o sobre mí. Hay personas detrás de todo esto, personas que manipulan cada uno de nuestros movimientos. Y todo esto no es solo una casualidad. Ha sido planeado desde hace tiempo. Laura sentía como si una niebla pesada estuviera envolviendo su mente. Todo lo que estaba escuchando no hacía más que sumergirla en un abismo aún mayor. Sentía que estaba perdiendo el control sobre todo lo que conocía. ¿De verdad había alguien más involucrado en todo esto? ¿Y por qué Javier no le había dicho nada antes? ¿Personas? ¿Qué personas, Javier? Su voz era ahora un susurro, llena de desesperación. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Si sabías que algo estaba mal, ¿por qué no me lo contaste? Javier bajó la mirada, como si estuviera luchando consigo mismo, como si una parte de él quisiera contarlo todo, pero la otra parte estuviera demasiado aterrada por las consecuencias. Finalmente, levantó la cabeza y miró a Laura, con una mirada seria. ¿Por qué te habría arrastrado a todo esto, Laura? Y no quiero que eso te pase. No quiero que te veas envuelta en un juego del que no puedes salir. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora que sabes lo que sabes, las piezas del rompecabezas deben encajar, y cuando lo hagan, la verdad será más aterradora de lo que te imaginas. Laura no sabía qué pensar. Estaba completamente perdida. Aquel juego del que hablaba Javier sonaba como una pesadilla, como si estuvieran atrapados en un escenario del que no podían escapar. No podía dejar de preguntarse, ¿por qué Javier no había actuado antes? ¿Por qué no había intentado advertirle de alguna manera? ¿Y tú qué papel juegas en todo esto?, preguntó, su voz ahora teñida de incredulidad. ¿Eres parte de ello? ¿Estás manipulándome también? Si sabías todo esto, ¿por qué no me ayudaste? Javier se apartó ligeramente, como si el peso de la acusación la estuviera golpeando con fuerza. Después de un momento de silencio, asintió lentamente. Soy parte de todo esto, Laura. Pero no de la manera en que piensas. He sido un peón en este juego, igual que tú. He hecho cosas que nunca debí hacer, cosas que me persiguen, pero no he sido el que ha orquestado todo esto. Hay alguien más detrás de todo. Alguien con más poder, más influencia. Y aunque me ha manipulado, aunque he jugado a sus reglas, ahora quiero liberarme de esta red. Laura lo miró, sin saber si creerle o no. Todo lo que había aprendido hasta ese momento parecía sacado de una novela de suspenso, de esas que dejan al lector en vilo. Pero esta vez,
Ella no era la espectadora. Ella era parte de la historia, atrapada en una telaraña de mentiras y secretos. Todo lo que había dado por cierto, todo lo que había creído, estaba siendo desmantelado una pieza a la vez. ¿Y qué se supone que debo hacer con todo esto?, preguntó Laura, ya agotada, sintiéndose como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Javier se levantó del banco y dio un paso hacia ella, su rostro serio y grave. Tienes que saber la verdad, Laura. Tienes que enfrentarte a lo que está pasando, aunque te duela. Todo lo que has vivido hasta ahora, tu relación con Daniel, conmigo, todo ha sido manipulado. Y lo peor de todo es que no sabes quién está detrás de todo. Pero yo sé algo que tú aún no sabes, algo que podría cambiarlo todo. El corazón de Laura latía con fuerza. ¿Qué era eso que Javier no le había contado aún? Su curiosidad la empujaba a escuchar más, pero al mismo tiempo, algo le decía que no quería saber la verdad. Porque si lo que Javier decía era cierto, entonces su mundo entero estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué es eso, Javier?, preguntó, a punto de explotar de ansiedad. Javier la miró directamente a los ojos, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Su expresión era más seria que nunca, casi como si estuviera a punto de entregarse a un destino incierto. Tú eres la clave, Laura. Todo lo que ha sucedido, todo lo que has vivido, tiene que ver contigo. Eres más importante de lo que crees en este juego. Y alguien en tu vida ha estado manipulándote desde el principio. Esa persona está más cerca de lo que te imaginas. Y cuando lo descubras, entenderás por qué todo esto comenzó. Las palabras de Javier retumbaron en la mente de Laura, y aunque lo miraba a los ojos, no sabía si debía creerle o si, de alguna manera, él también estaba siendo manipulado. La idea de que alguien tan cercano a ella estuviera detrás de todo esto la dejó completamente paralizada. ¿Quién sería? ¿Qué significaba todo esto para su futuro? Javier suspiró y dio un paso atrás, dejando a Laura con más preguntas que respuestas. Te lo diré cuando estés lista. Pero hasta entonces, mantente alerta, Laura. La verdad puede destruir todo lo que conoces. Con esas palabras, Javier dio la vuelta y se alejó, dejando a Laura sola en el parque, con el viento frío acariciando su rostro. La confusión, la ansiedad y el miedo la invadían por completo, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Algo le decía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Capítulo 7. El enlace roto. La noche cayó rápidamente, sumiendo el parque en una penumbra tenue. Laura seguía allí, inmóvil, como si estuviera petrificada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las palabras de Javier se repetían una y otra vez en su mente, como un mantra, mientras la sensación de desorientación la envolvía completamente. Tú eres la clave, él había dicho. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ella? La incertidumbre la ahogaba. El frío de la noche empezó a calar en sus huesos, pero Laura no sentía el frío. Todo lo que podía hacer era pensar en lo que Javier había dicho. La idea de que alguien en su vida, alguien cercano a ella, estuviera manipulándola, la aterraba. ¿Quién podría ser? ¿Quién había estado jugando con su vida de esta manera? La pregunta rondaba en su cabeza, pero no tenía respuesta. Todo lo que sabía era que la verdad estaba al alcance de su mano, aunque no pudiera tocarla aún. Finalmente, decidió que no podía quedarse más tiempo allí, atrapada en sus pensamientos. Necesitaba hacer algo, moverse, aunque fuera solo para escapar de la maraña de dudas que la tenía atrapada. Sin pensarlo más, se dirigió al apartamento, con el corazón golpeando fuerte contra su pecho. Quería creer en las palabras de Javier, pero cada vez que pensaba en ellas, una sensación de traición y dolor se colaba en su alma. ¿Cómo podía confiar en él ahora? ¿Cómo podía confiar en alguien que, aunque no fuera el principal culpable de todo esto, había estado involucrado de alguna manera? Al llegar a su apartamento, Laura se apresuró a abrir la puerta. El apartamento estaba tranquilo, casi vacío, como siempre, pero hoy se sentía diferente. Algo en el aire parecía pesado, como si todo estuviera al borde de romperse. El teléfono de Laura vibró en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje. Su corazón dio un salto. Era de Daniel. Hablaste con Javier. El mensaje era corto, directo, y algo en él hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. No era solo una pregunta,
Era una exigencia. Daniel ya sabía algo. Pero, ¿qué sabía exactamente? ¿Estaba involucrado también? Con manos temblorosas, Laura respondió. Sí, hablé con él. Necesito verte. Hay cosas que no entiendo. No pasaron ni 5 minutos antes de que el teléfono vibrara nuevamente. El mensaje de Daniel fue directo, como siempre lo era cuando quería que las cosas fueran claras. Voy a tu apartamento. En 10 minutos. Laura se recostó en el sofá, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. Sus pensamientos eran un caos, y aunque quería tener respuestas, temía lo que pudieran ser. ¿Qué sabía Daniel que ella no sabía? ¿Por qué había tan pocos detalles en lo que le había dicho? Todo parecía encajar de forma extraña, como si alguien hubiera colocado cuidadosamente las piezas de este rompecabezas para que Laura se sintiera atrapada. En el transcurso de esos 10 minutos, las preguntas se acumularon en su mente. ¿Qué pasaba realmente con Javier? ¿Y con Daniel? ¿Podía confiar en alguno de ellos ahora? La idea de que las personas que había amado y en las que había confiado estuvieran involucradas en algo tan sucio y retorcido le resultaba insoportable. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos, y el latido de su corazón se aceleró aún más. Daniel estaba allí. Con el rostro pálido, pero con una mirada decidida, entró sin decir palabra. Su presencia siempre había sido calmante para Laura, pero en ese momento, su cercanía solo aumentaba el peso sobre sus hombros. No era el Daniel que ella conocía. Algo en él había cambiado. Laura, dijo Daniel, con una voz más grave de lo usual. Su tono no era suave, ni tranquilizador. Estaba serio, preocupado. Y eso hizo que el pánico de Laura aumentara. ¿Qué está pasando, Daniel? Preguntó, tratando de mantener la calma, pero sintiendo que algo en ella se quebraba. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste que sabías sobre Javier? Daniel la miró intensamente, como si estuviera evaluando si debía contarle todo, si debía confiarle lo que estaba a punto de decir. Porque no quería que te involucraras más de lo que ya lo estás. Laura, respondió, finalmente. Su voz temblaba ligeramente, y eso hizo que Laura se sintiera aún más insegura. Lo que estás a punto de descubrir es más grande de lo que piensas. Hay cosas que, si las sabes, no podrás volver atrás. Pero sé que ya es tarde. Ya estás demasiado involucrada. Laura sintió como la ansiedad aumentaba a medida que escuchaba las palabras de Daniel. Él no hablaba como el hombre que había amado. Hablaba como alguien que temía las consecuencias de lo que había hecho. Y eso la asustaba. ¿Qué es eso tan grave, Daniel? Preguntó, temblando. ¿Qué estás ocultando? Daniel suspiró profundamente, se acercó a ella y se sentó a su lado, buscando las palabras correctas. Todo esto comenzó hace años. Laura, lo que te estoy por contar no solo te involucra a ti, sino también a mí, a Javier y a otras personas que, bueno, no son quienes parecen ser. Laura lo miró, buscando desesperadamente algo que le dijera que todo lo que estaba a punto de escuchar no era cierto, que solo era una pesadilla de la que despertaría pronto. Pero no fue así. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. Daniel cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando una forma de contarle la verdad sin que eso la destruyera por completo. Hace años, cuando nos conocimos, mi vida no era lo que creías. Javier y yo no éramos solo amigos. Estábamos involucrados en algo mucho más grande. Algo que, al principio, no entendíamos, pero que con el tiempo, se fue descontrolando. Laura lo miraba sin comprender, pero la sensación de que algo grande estaba por ocurrir la invadía. ¿Qué es lo que no entiendo, Daniel? Su voz era un susurro, casi como si temiera escuchar lo que fuera que él iba a decir. Él la miró fijamente, con una tristeza que no pudo ocultar. Lo que no entiendes es que todo lo que has vivido hasta ahora, todo lo que pensabas saber, ha sido una manipulación. Nosotros somos parte de algo mucho más grande. Tú también. Y todo esto, Laura, todo esto ha sido diseñado para llevarte hasta aquí. Y ahora que estás aquí, no hay vuelta atrás. Las piezas del rompecabezas ya encajaron, y la verdad, aunque te duela, no se puede cambiar. El mundo de Laura se desplomó a sus pies. El suelo bajo ella comenzó a desmoronarse, y lo único que pudo hacer fue mirarlo a los ojos, buscando alguna señal de que él no estaba hablando en serio.
pero no la encontró. El silencio se hizo pesado, denso. Todo lo que había creído se desvaneció en un suspiro. Y ahora, lo único que le quedaba era descubrir quién había estado moviendo los hilos de su vida, y por qué. Capítulo 8. La cara de la traición. La noche continuó avanzando, pero Laura ya no podía distinguir si el tiempo pasaba lentamente o si simplemente había perdido la noción de él. Las palabras de Daniel seguían resonando en su cabeza, como si fueran un eco profundo que no la dejaba respirar. No hay vuelta atrás. La gravedad de lo que acababa de decirla estaba comenzando a filtrarse, a pesar de que en un principio había intentado negarlo. Pero ahora, la verdad no la podía ignorar. Daniel, quien había sido su refugio, su compañero de vida, estaba involucrado en algo oscuro y vasto, algo mucho más grande que cualquier cosa que ella pudiera haber imaginado. ¿Por qué no le había contado la verdad antes? ¿Por qué había dejado que viviera con los ojos vendados? La frustración se mezclaba con el dolor, y el odio comenzó a surgir, aunque no podía decidir si odiaba a Daniel o a sí misma por no haber visto las señales antes. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, la voz quebrada, mientras su mirada lo atravesaba. La rabia se acumulaba en su pecho. ¿Por qué permitiste que todo esto ocurriera, Daniel? ¿Por qué me mantuviste al margen, sin saber nada? Daniel bajó la cabeza, claramente afectado por su reacción. Sabía que ella tenía derecho a estar enojada, a sentirse traicionada, pero no podía evitar sentir que sus manos estaban atadas. Había intentado protegerla, a su manera, aunque sabía que su decisión solo había hecho las cosas más difíciles. Ahora todo estaba fuera de su control. No te lo dije porque quería mantenerte a salvo, contestó con la voz cargada de pesar, como si cada palabra le costara más que la anterior. No quería que te vieras involucrada en algo tan peligroso. Sabía que si te contaba la verdad, te arriesgarías. Y, la verdad es que, también me arriesgué yo. A veces pensé que lo mejor era seguir adelante, como si todo estuviera bien, y dejar que la mentira nos protegiera. Laura lo miró con incredulidad, como si no pudiera entender cómo todo lo que había creído hasta ese momento pudiera ser tan falso. ¿Cómo era posible que él pensara que protegerla era mentirle? ¿Qué clase de protección era esa? La confusión creció en su mente, y una parte de ella, la más profunda, comenzó a preguntarse si Daniel realmente la había amado alguna vez. ¿Protegerme? Su risa salió seca, amarga. ¿Me proteges manteniéndome en la oscuridad, sin saber lo que estaba pasando? Eso no es proteger, Daniel. Es mentir. Es mantenerme en una jaula sin dejarme ver la luz. ¿Qué esperabas? ¿Que estuviera feliz al enterarme de todo esto ahora? Daniel se acercó a ella, con la expresión de alguien que sabe que está a punto de perderlo todo. Sus ojos, que siempre habían sido su refugio, ahora parecían vacíos, cansados. No sé qué esperabas que hiciera. Lo hice lo mejor que pude. Pero ahora que sabes la verdad, es demasiado tarde para arrepentirse. Lo peor de todo, Laura, es que tú también eres parte de esto. Sus palabras la golpearon como un puñetazo directo al estómago. Laura se quedó completamente paralizada. ¿Ella también era parte de todo esto? ¿Cómo podía ser posible? La sensación de traición, de estar atrapada en una red de mentiras, la envolvía por completo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera que, si hablaba más alto, todo lo que estaba pasando fuera aún más real. ¿Qué tengo que ver con todo esto? Daniel respiró profundamente, su rostro mostrando una mezcla de dolor y arrepentimiento. Ya no podía seguir ocultando lo inevitable. Tú, dijo, titubeando por un momento. Tú eres la clave para lo que está pasando. Hay más en ti de lo que imaginas. Laura, ¿recuerdas esa sensación de que algo te estaba controlando, de que las piezas del rompecabezas no encajaban? Estabas en lo cierto, pero no lo sabías. Tu vida, nuestra vida, ha sido diseñada de una manera que ni tú ni yo podemos comprender completamente. Laura retrocedió un paso, como si hubiera sido empujada por una fuerza invisible. Cada palabra de Daniel la dejaba más confusa, pero a la vez más aterrada. ¿Cómo podía ser ella la clave? No entendía nada. Todo lo que creía que sabía se estaba desmoronando frente a sus ojos. Sentía que todo se volvía más turbio, como si estuviera caminando por un callejón oscuro del que no podría salir. No, dijo,
temblando, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. No entiendo, Daniel. No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Qué quieres decir con que soy la clave? Daniel la miró fijamente, como si estuviera tratando de encontrar una manera de explicarlo de forma más simple, pero la verdad era compleja, y no había palabras fáciles para describir lo que había sucedido. Lo que te estoy diciendo es que tú eres más importante de lo que imaginas, Laura. Todo lo que ha pasado en tu vida, desde el principio, estaba relacionado con algo mucho más grande. No sé exactamente qué, pero sé que todo lo que ha sucedido tiene que ver contigo. Y Javier, él también lo sabe. Él ha estado protegiéndote, pero de una manera que ni siquiera entiendes. Laura sentía el peso de sus palabras sobre ella. Todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había creído, había sido parte de un plan del que ella no sabía nada. Se sentía como si alguien hubiera jugado con su vida, manipulándola para que encajara en un rompecabezas que nunca pidió ser parte. ¿Qué me estás diciendo, Daniel? Su voz era apenas un susurro, incapaz de comprender lo que él estaba intentando decirle. Daniel la miró por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Tú eres el objetivo de todo esto, Laura. Y el que lo haya hecho no se detendrá hasta obtener lo que quiere. Tú eres la pieza que falta en su plan. Y ahora, que lo sabes, ya no hay marcha atrás. El aire en la habitación parecía volverse más denso, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Laura estaba atrapada entre la confusión y la incredulidad, sin saber qué hacer con la información que acababa de recibir. Sentía que su vida había sido una mentira, y que ahora, al conocer la verdad, había sido arrastrada aún más hacia una red de engaños. ¿Quién es? Preguntó finalmente, aunque su voz temblaba. ¿Quién está detrás de todo esto, Daniel? Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, Laura vio en sus ojos una desesperación real. El silencio llenó la habitación. No lo sé, Laura. Pero sé que está más cerca de lo que piensas. Capítulo 9. El último secreto. La sensación de claustrofobia en el apartamento se hacía cada vez más palpable. El aire parecía volverse espeso, como si cada palabra que se pronunciara pudiera desencadenar algo aún más oscuro. Laura miró a Daniel, buscando respuestas que no sabía si quería escuchar. El hombre que había sido su compañero, su refugio, ahora parecía tan ajeno, tan distante. La confusión y el miedo se entrelazaban en su mente, pero había algo más, algo que la mantenía en vilo, la necesidad de saber la verdad. De entender qué había estado sucediendo en su vida sin que ella lo supiera. Daniel, al ver el dolor y la desesperación en los ojos de Laura, se apartó de ella, caminando hacia la ventana. Desde allí, miraba las luces de la ciudad, pero sus pensamientos parecían estar mucho más lejos. De alguna manera, la presencia de Laura lo aterraba y lo atraía al mismo tiempo. La había querido proteger, pero lo único que había logrado era mantenerla en la oscuridad. Ahora que estaba a punto de contarle todo, temía que ella lo odiara, que nunca pudiera perdonarle la mentira. Pero, más que nada, le temía a lo que aún no sabía, a lo que el futuro podría depararles. Daniel, por favor, dijo Laura, con la voz temblorosa, al borde de las lágrimas, tienes que decirme todo. No puedo seguir así, atrapada en este mar de dudas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Quién me está manipulando? ¿Por qué yo? ¿Y qué tiene que ver Javier en todo esto? Daniel permaneció en silencio, como si estuviera luchando consigo mismo, evaluando si era correcto contarle todo lo que sabía. La verdad era más oscura de lo que Laura podría imaginar. Había estado esperando el momento adecuado para revelárselo, pero ese momento nunca llegaba. Ahora, parecía que el reloj se estaba agotando, que ya no podía esconderse más. Lo que te voy a contar, lo que ha pasado, no lo comprenderás completamente. Es algo tan grande, tan complejo, que ni siquiera yo tengo todas las piezas del rompecabezas, dijo Daniel, dándose la vuelta lentamente. Su rostro estaba marcado por el cansancio, como si años de secretos hubieran dejado huella en su alma. Pero yo quiero entenderlo, Daniel, respondió Laura, acercándose lentamente. Quiero saber por qué estás tan preocupado, por qué estás diciendo que todo esto es más grande de lo que parece. ¿Por qué tú y Javier? ¿Y por qué me estoy sintiendo tan atrapada en todo esto? ¿Qué quieres decir con que soy la pieza que falta? Daniel cerró los ojos,
como si estuviera luchando contra sus propios demonios, y al final suspiró con fuerza. La respuesta está en ti, Laura. Tú eres la clave, pero no de la manera que piensas. Todo esto, todas las piezas que no encajaban, todas las veces que sentiste que algo no estaba bien, tienen que ver contigo. Lo que no sabes es que estás involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. Algo que comenzó antes de que nacieras. Y lo peor es que no eres solo una víctima. Eres parte activa de todo esto. Laura lo miraba fijamente, sintiendo que sus palabras no lograban hacer sentido. Lo que estaba diciendo no podía ser cierto, no podía ser posible. Ella, parte de un juego más grande, parte de un plan que había estado fuera de su control desde el principio. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz más suave ahora, como si temiera que todo fuera a desmoronarse aún más. ¿Qué tipo de plan? ¿Qué quieres decir con que soy parte activa? Yo solo soy una mujer que intenta entender lo que me está pasando. Yo no tengo nada que ver con esto. Daniel la miró con tristeza, y su expresión era tan vacía, tan distante, que Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería decir lo que estaba a punto de decir, pero no había otra opción. Todo lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo necesitaba salir a la luz, por más doloroso que fuera. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiarlo todo, Laura, dijo Daniel, con voz casi apagada. Todo comenzó con tu familia, con tu linaje. Tu madre no era quien pensabas que era. Y tú eres la heredera de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. Algo que involucra a Javier, a mí, y a muchas otras personas que nunca supieron lo que realmente estaban haciendo. Laura dio un paso atrás, aterrada. Las palabras de Daniel sonaban a locura, a algo sacado de una pesadilla. Pero algo en su tono, algo en su mirada, la hacía sentir que no estaba inventando nada. Esta no era una broma, no era una historia que él se hubiera inventado para justificar sus acciones. Estaba diciendo la verdad, y aunque ella no pudiera aceptarlo, sabía que debía escuchar. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver mi madre en todo esto? ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con algo oscuro, con algo de lo que ni siquiera sé? Preguntó, su voz rota, como si las palabras estuvieran saliendo a la fuerza de su garganta. Daniel la miró, y por primera vez en mucho tiempo, parecía derrotado. Su expresión mostraba una lucha interna, como si estuviera tratando de decidir si debía contarle todo de una vez o seguir ocultándole la verdad. Todo esto tiene que ver con un legado, Laura. Un legado de poder, de control, de manipulación. Tu madre fue parte de un grupo secreto, uno que operaba en las sombras. Y tú eres su heredera. Por eso te han estado vigilando desde siempre. Por eso todo lo que te ha sucedido ha sido manipulado. Estabas destinada a esto desde el principio, aunque no lo supieras. Los que están detrás de todo esto han estado moviendo las piezas, te han estado guiando, a ti y a Javier, como si fuéramos marionetas en sus manos. Laura se tambaleó, y por un segundo, estuvo a punto de caerse. No podía procesarlo, no podía comprender cómo todo lo que había vivido había sido parte de un plan siniestro. La sensación de traición y desesperación la envolvió por completo. Ya no podía ver a Daniel como el hombre que había amado. Lo que había hecho, lo que estaba diciendo, lo convertía en alguien casi irreconocible. No puedo creerlo, Daniel. ¿Estás diciendo que toda mi vida ha sido controlada? ¿Que mi madre estaba involucrada en algo tan oscuro y que yo soy parte de eso? Su voz temblaba de incredulidad. Sí, dijo Daniel, finalmente, con la cabeza agachada. Lo siento, Laura, pero no puedes escapar de lo que eres. El silencio llenó la habitación mientras las palabras de Daniel seguían flotando en el aire. Laura no podía creer lo que había escuchado. Su mundo, su vida, todo lo que había conocido, se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían de ella? Y lo más importante, ¿podría ella escapar de lo que estaba a punto de suceder? Capítulo 10. El fin del juego. La revelación que Daniel le había hecho parecía aplastarla. Las paredes del apartamento, que antes le resultaban familiares, ahora se sentían ajenas y distantes, como si se hubiera transportado a otro lugar, a otro mundo. Cada rincón parecía susurrarle que su vida nunca había sido suya. Cada recuerdo que compartía con Daniel,
con su madre, con Javier, ahora parecía envuelto en una mentira, en una intriga que ella nunca había sospechado. Se sentó en el sofá, las manos temblorosas, la cabeza dando vueltas. No podía procesar todo lo que Daniel le había contado. ¿Cómo era posible que su vida, su identidad, estuvieran entrelazadas con algo tan siniestro? ¿Cómo había sido tan ciega para no ver las señales, para no notar que algo no estaba bien? Daniel, que estaba parado junto a la ventana, observaba a Laura con una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad completa, pero al mismo tiempo, temía lo que eso podría significar. Lo que había sucedido entre ellos ya no era solo una cuestión de amor, de relaciones rotas. Estaba en juego algo mucho más grande, algo que podría cambiar la vida de Laura para siempre. Finalmente, sin poder soportar más el silencio, Laura levantó la mirada y se enfrentó a él. Entonces, ¿qué hago ahora, Daniel? ¿Qué debo hacer con toda esta información? Su voz era un susurro, pero cargado de un peso insoportable. ¿Cómo se supone que debo seguir adelante sabiendo que toda mi vida ha sido manipulada? Daniel la miró, sin saber qué responder. Lo que estaba diciendo no tenía retorno. La verdad ya estaba fuera, y ya no había forma de deshacer el daño causado. Pero aún así, había algo que debía hacer. No lo sé, Laura. No sé cómo podemos seguir después de esto. Pero una cosa es cierta, dijo, acercándose a ella. Tienes que irte, Laura. Tienes que salir de aquí. Ellos vienen por ti. Ellos ya saben que sabes la verdad. El peligro es real, y si te quedas aquí, no sé qué podría pasar. Laura lo miró, confundida y asustada. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían de ella? ¿Qué quieres decir con que vienen por mí? ¿Quiénes son? Preguntó, su voz temblando de miedo. Su cuerpo comenzó a sudar, a sentirse pesado. La ansiedad la estaba invadiendo, y las respuestas de Daniel no hacían más que intensificarla. No hay tiempo para explicarlo todo, dijo Daniel con urgencia, pero lo que puedo decirte es esto. Aquellos que han estado controlando tu vida, quienes están detrás de este juego, no se detendrán. Y ahora que sabes la verdad, eres un objetivo. Lo que sea que ellos quieran de ti, no lo sé, pero seguro que tiene que ver con lo que eres. Tú eres la pieza final, Laura. La pieza que falta en su rompecabezas. Y no se detendrán hasta obtenerla. Laura sintió como si el aire se le fuera, como si no pudiera respirar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era ella una pieza de algo más grande? Las piezas de su vida, las que hasta hace poco parecían encajar, ahora se desmoronaban, se desintegraban. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Preguntó, casi gritando, buscando una explicación que la tranquilizara, aunque sabía que no la encontraría. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Daniel cerró los ojos, incapaz de mirarla. Sabía que no había respuesta que pudiera justificar lo que había hecho. Todo lo que quería ahora era protegerla, pero sabía que ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Lo hice porque no quería que estuvieras involucrada. No quería que te lastimaran. Pero ahora se detuvo, suspirando. Ahora ya no importa. Lo que importa es que salgas de aquí antes de que ellos lleguen. Laura sentía que el mundo entero se le venía abajo. No podía escapar de esta pesadilla. No podía entender cómo su vida había llegado a este punto, cómo todo había sido manipulado por fuerzas que ni siquiera conocía. Pero lo que Daniel decía era cierto, el peligro era real, y no tenía mucho tiempo. ¿Y qué hago ahora? Preguntó con voz quebrada. ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo escapar de todo esto? Daniel la miró por última vez, con una expresión de arrepentimiento y amor, aunque ya no había nada que pudiera hacer para cambiar las cosas. Tienes que irte. Ya. Y no vuelvas. Ellos te están buscando, Laura, y si te quedas, no sé lo que podría pasar. Ve con Javier. Él puede ayudarte. No sé cuánto tiempo más tendrás antes de que todo se descontrole. Pero no te quedes aquí. Laura asintió, la angustia apoderándose de ella. No sabía qué hacer ni a quién confiar. Pero sabía que tenía que actuar rápido. Los segundos eran ahora su mayor enemigo. Tomó sus cosas lo más rápido que pudo, y antes de salir, miró a Daniel una última vez. Nunca debí haber confiado en ti, ¿verdad?
dijo con amargura, antes de volverse hacia la puerta. Daniel no respondió. No podía. La culpabilidad lo aplastaba. Sabía que ella lo odiaba, y tenía todo el derecho. Había mentido, la había dejado en la oscuridad, y ahora ella se veía arrastrada a un futuro incierto, rodeada de mentiras y traiciones. Laura salió del apartamento, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sintió que su vida había cambiado para siempre. No sabía lo que le esperaba afuera, pero algo le decía que estaba demasiado tarde para arrepentirse. Los juegos de poder, las manipulaciones, todo lo que había sido una mentira hasta ahora, había llegado a su fin. La batalla por su vida había comenzado.